porque el miedo es lo peor que le puede ocurrir al ser humano. Una vez que le entra miedo a uno, la muerte entra también en uno. Una vez entra el miedo, la muerte es la siguiente que espera para entrar. Cuando uno tiene miedo de una enfermedad, de ponerse enfermo, eso va en dirección a la muerte. Uno tiene que hacer desaparecer el miedo. Ese punto rojo que tiene la lanza del iniciado es sinónimo de hacer desaparecer los miedos de la gente o en la gente. Así ha de ser. Siempre la actitud ha de ser que nadie se asuste y viva con miedo, sino que al contrario, se elimine su miedo. Así por eso tenemos también el trabajo de que hemos de salir del miedo fundamentalmente. Mucho miedo existe en el hombre moderno acerca de todo. Tenemos que salir pues del miedo y asegurarnos de que los demás también no se reciben miedo de ninguna situación, por ninguna situación. Hacernos amigos de ellos y hacer que desaparezca el miedo en ellos. Que por mí, yo mato al miedo. Yo mato a la serpiente. La serpiente es un aspecto del tiempo. En las escrituras sagradas a la serpiente se la compara siempre con los ciclos del tiempo. Cuando el tiempo es desfavorable, poco a poco empiezan a venirnos situaciones adversas. Pues ese es el tiempo en que tenemos que estar más en asociación con esa persona que en otros tiempos en los que están alegres. Participamos en la alegría de los demás. Sí, participamos de la alegría de los demás y no de las penas de los demás. Somos unos ladrones. Una verdadera persona de sabiduría se pone cerca de la gente que tiene problemas y le presta todo su apoyo. Psicológicamente los mantiene siempre en buen ánimo. Cuando están en momentos en que les va bien, en el mundo las cosas ocurren al revés. Hay un excelente poema en Telugu. Un verso Telugu. Estos poemas se les cuenta a los niños y se dan las explicaciones de las cosas. Dice así: cuando nos va bien, tenemos prosperidad, hasta la gente desconocida, amigos desconocidos vienen hasta nosotros. Cuando somos poderosos y tenemos poder, nos convertimos en el gobernador de un estado, la gente viene a nosotros diciéndonos: no te acuerdas que nos conocíamos, que soy amigo de tus padres. Somos hijos de los nietos o amigos de tus abuelos. Así que intentan establecer una relación con nosotros, una amistad para extraer favores, dinero. Si tenemos fama y dinero, mucha gente viene a nosotros diciendo que son amigos. Una vez que no tenemos poder, estamos fuera del poder.
En India se dice, decimos, ni siquiera los perros callejeros te miran a la cara. Si perdemos nuestro poder, perdemos nuestro dinero, ni los perros callejeros nos miran a la cara. Lo mismo se da el símil. Si un lago está lleno de agua, aparecen muchas ranas de todas partes. Se meten en el lago y se ponen a hacer todo tipo de ruidos. Un programa hermoso durante toda la noche. Cuando uno está al lado de un lago, en la estación lluviosa, porque es cuando los lagos se llenan, y cuando se llenan, cientos y miles de ranas aparecen como si aparecieran caídas del cielo. Pero en verano, cuando se secan esos lagos, poco a poco, rana por rana, empiezan a marcharse. Y esa es la verdad, que la gente nos abandona cuando estamos en calamidades y están a nuestro alrededor solo cuando estamos en esplendor. Pero el verdadero amigo está más con nosotros en nuestra calamidad y no tanto con nosotros cuando nos va bien el esplendor. Para nosotros todo está al revés cuando estamos en este mundo. Por eso, una de las asanas importantes que tenemos que hacer es Sirsa Asana, la postura del pino. Solo entonces podemos ver el mundo entero al revés, con los pies para arriba, ¿no? Es cierto que los valores del mundo están al revés. Los verdaderos valores los adquiere uno cuando crece profundamente en su ser. Cuando uno vive en gloria y en esplendor y crece, la gente considera como virtudes incluso nuestros vicios. Pero una vez caemos, hasta nuestras virtudes las ven como vicios. El mundo hoy, que es December Call, tenemos un club de risa al almuerzo. Pero supones que después empiezo a calumniar o a hacer una crítica, pues incluso eso se me critica. Hoy decimos, oye, el maestro tiene un gran humor, un maestro humoroso, que tiene humoroso. Se le puede ver como un charlatán o un bromista pesado cuando se le encuentra un defecto. De modo que uno no puede tomar los valores del mundo como valores. En esta meditación 17 hay muchísimos mensajes en una meditación dada en 3 líneas. Quería daros una visión interna en estas meditaciones que deseo que todos los grupos sigan en todo el mundo. Todos los grupos que trabajen con el maestro Sivivi, que trabajemos regularmente con estas meditaciones y su psicología cambiará mágicamente y estará más con la verdad y sintonizará más con la verdad. No presumamos de que ya las hemos leído todas, ya las conocemos, ya las hemos hecho, porque cuando las hayamos completado, de verdad estaremos en el ashram del maestro. Hasta ese punto son tan útiles, por eso yo las leo en esta ocasión, porque el maestro Sivivi dictó estas meditaciones al maestro Ike, y en vez de los cursos que dio cuando estaba, en vez de los cursos que daba cuando vivía en el plano físico denso,
Él dio todos esos cursos en 93 meditaciones que le producirán a uno la necesaria transformación psicológica y nos harán estar siempre rectos y nunca suframos un contratiempo en la vida. En la vida hay sucesos de contratiempo, pero siempre permanecemos en nuestro sitio, cara arriba en todo momento. El maestro reemplazó los cursos que dio antes porque todos aquellos cursos habían producido muchísimo daño psicológico en la primera vuelta, porque el poder de esos cursos no había sido bien manejado. Así que los quitó y se los dio al maestro Ike en forma de estas meditaciones, y por eso contienen toda la síntesis de la sabiduría. Estas meditaciones contienen los conceptos espirituales tanto de Oriente como de Occidente. Son valores tradicionales de la tradición hebrea, de la tradición cristiana, de la tradición griega, egipcia e índica. Son muy globales, muy mundiales. Por eso, desde el punto de vista de los maestros de sabidurías, solo ven el verdadero valor esotérico de toda religión y los toman y los aplican en beneficio de todos, los dan. Por eso he decidido dar estas meditaciones a nuestros grupos en Oriente y en Occidente. Que así sea y que continuemos con este trabajo. De momento, detendremos esta charla para ir al otro local para meditación. Estas charlas de mañana y tarde las organizamos solo para vivir con la sabiduría. Ahora nos podemos relajar un poquito e ir yendo hacia el otro lugar para la meditación. Gracias. Esta mañana vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Para hacer aclaraciones a aquellos que están buscando el yoga y también la sabiduría. Es por eso se han pasado esos papelitos, esas cuartillas, para los que quieren hacer las preguntas por escrito acerca del yoga. Las pueden escribir y entregármelas. Cada noche where we have left it at the last night. But strangely, we cannot enter the sleep plane the next night and continue the episode where we have taken the break last night. As we enter the conscious plane, can't we enter the sleep plane so as to continue it? If not, why it is so? La pregunta es que al volver a la objetividad y continuar el trabajo del día anterior, hemos de continuar con el episodio del trabajo que hacemos mientras dormimos. Y sin embargo, ¿por qué no continúa lo que hemos tenido en sueños? ¿Por qué no continúa en la objetividad? Si fuéramos capaces de continuar la noche siguiente lo que hemos hecho durante la noche anterior, quiere decir que ya vivimos en el estado de yoga. Y la práctica del yoga va dirigida precisamente a eso.
a que continuemos conscientemente in the other plane, el trabajo en el otro plano, as you do it on this plane. igual que lo hacemos en estos planos de aquí. This is possible. Eso es posible. But then you need to work with the discipline of yoga Pero entonces tenemos que trabajar con la disciplina del yoga for long years durante muchos años and transform y transformarnos the psyche y transformar nuestra psique and also transmute y transmutar también for the work. las células de nuestro cuerpo para hacer ese trabajo. Los yogis hacen eso. They continue the work in the night Continúan con el trabajo por la noche and they continue the work during the day. y continúan con el trabajo durante el día. In the two planes, Viven en los dos planos, continuity of purpose and continuity of concept. teniendo en ambos continuidad de propósito y continuidad de conciencia. If you read the book Mandrajala, Sí. or music of the Si leemos el libro Mandrayalam, la música del alma, you would find Giri Sharma. nos daremos cuenta como Giri Sharma Giri Sharma during the daytime durante el día es Giri Sharma and as Master Dwalpur y es maestro Joal Kul durante la noche, until he took to this third initiation. hasta que no pasó por la tercera iniciación. The work was continued unconsciously in the other plane. El trabajo continuaba, pero inconscientemente en el otro There plano. are some in this group who Ah. unconsciously participate in that work. Hay algunos en este grupo aquí nuestro que inconscientemente participan en el otro trabajo, During their sleep hours. en ese trabajo, que digo, durante, That plane and this plane is linked up. mientras duermen. Y cuando aquel plano Such a person becomes a master. y este plano se conecten, esa persona se convertirá en maestro. So we have to O follow esas personas se convertirán en maestros. the thing every night. Tenemos que intentarlo Be admitted, pidiendo cada noche relating to the soul, que se nos admita en el trabajo del alma and that we shall be guided in relation to that work. y que se nos guíe en relación a ese trabajo. There should be a conscious prayer in relation to it. Tenemos que hacer una plegaria consciente referente a esto. That is what is given as the prayer, Master, please, let me receive. Esa es esa plegaria que conocéis, maestro, por favor, That que prayer, recibamos I seek to participate in the plan. la afluencia de tu plenty of prana. En esa plegaria el buscador pide ser incluido en el plan. No different from the plan, El plan del maestro no es diferente del plan de la creación. different also. No puede tampoco ser diferente además. Y después el programa del alma He is in tune with that creational plan which is called the divine. está en sintonía con ese plan de la creación que se llama plan de la creación. Get admitted Cada noche hemos de pedir que se nos admita into the plan en ese plan which we have a role to play. en el que tenemos un papel que desempeñar To prepare for such a thing. y hemos de estar preparados para tal cosa. To request the master Hemos de pedirle al maestro que nos prepare and para ello include us in that work, y que nos incluya en ese trabajo, and we give a promise y nosotros hacemos una promesa, that we promise you that we continue to serve. prometiéndole que nosotros seguiremos sirviendo a la humanidad según tu plan, Unless you demonstrate service in daily life, a menos que demostremos servicio en la vida de cada día. these prayers do not help. Estas plegarias no nos ayudan. How much can I serve people is important. Es importante cuánto puedo yo servir a la gente, When we don't have cada uno. such an attitude, Si no tenemos esa actitud, we cannot be included in this plan. no podemos ser incluidos en el plan, Because the master just does not go by the prayer, porque el maestro goes by the intent. no se queda solo con las palabras de la oración, sino que va con él la intención de la persona, el contenido. Y el contenido de la persona se demuestra bien según sea el servicio que cada uno haga al día. De modo que durante el día hemos de poner en práctica una actitud de servir a la gente, And when we get into sleep, y cuando nos vayamos a dormir le pedimos the blessing of the master, al maestro the plan related to our life, su bendición para que podamos formar parte
del plan de nuestra vida, que no es diferente del plan divino. When the master feels confident that Cuando el maestro vibration related to service, tiene la suficiente confianza de que tenemos una vibración constante en lo referente al servicio, vibración constante. Esa es la frase utilizada en los círculos superiores, que nuestra vibración sea constante. Y esa es nuestra prioridad, porque la gente egoísta no puede entrar en los planos superiores ni participar en el plan de su alma. Solo la gente que sirve desde que se levanta hasta que se acuesta pueden pensar en participar en el plan de la creación, en el plan del alma o en el trabajo de los maestros. Por eso los maestros insisten y nos dicen repetidamente que aumentemos nuestros niveles de conocimiento y nuestra capacidad de servicio. Esos son los dos medios por los cuales nuestras plegarias son mejor escuchadas. De otro modo, los maestros no escuchan nuestras plegarias de otro modo porque saben que no hacemos lo que decimos. Porque deberíamos estar en los planos superiores si no tenemos todavía la actitud de servir. Si todavía buscamos cosas en este mundo, es mejor seguirlas y tener los correspondientes problemas. Nadie sabe o quiere saber que el servicio es un medio de liberación. De modo que si buscamos nuestro propio interés en el mundo, podemos, por lo tanto, quedarnos en este mundo. ¿Para qué tenemos que ir a otros planos en los que predomina una diferente actitud, completamente diferente? No estaremos cómodos allí. En medio de los servidores, una persona que no es servidora se siente incómoda. Por eso, es preferible que si tenemos actitudes hacia este mundo, es mejor que las cumplamos, que hagamos las cosas relativas a este mundo. Entonces, seguir con el servicio hacia la vida circundante. La vida circundante, que pueden ser las plantas, los animales, los seres humanos, seguir con el servicio y seguir buscando el conocimiento. Estas son las dos maneras, servicio y conocimiento, que nos ayudarán a seguir un claro y definido programa durante las horas de sueño. Y será un trabajo continuo mientras durmamos. Puede que al principio no lo sepamos. Girisharma tampoco lo sabía al principio, pero más tarde empezaron a coincidir los acontecimientos de aquel plano y los de este plano, y cuando coinciden, a uno le entra cierta duda, como si eso le hubiera ocurrido ya antes, como si hubiera vivido semejante situación antes. Eso le ocurre a mucha gente. Así que seguimos buscando la actitud de la actividad de servicio y la del conocimiento. De ese modo seremos incluidos y haremos conscientemente el trabajo durante las horas de la noche. Así se convierte todo en un trabajo continuo, incluso en el otro plano.
even worse than them. Apart from puja, yoga practices and services, is there anything else that aspirers have to do to make this change happen? In the bracket, other man seeing one in all, which would give rise to eternal love, which is also very difficult for an average student of physics. For anyone to progress, is the question dull hai? Too long, difficult. So there are many yoga students, Hay muchos estudiantes de yoga there are many worshippers of God, y mucha gente que venera a Dios and they do very elaborate pujas, y que hacen muchas puyas elaboradas yoga practice. y que hacen también muchas prácticas de yoga. Is it that they are not able to come out of their pattern? La pregunta es cómo es que a pesar de todo eso no pueden salir de su manera de pensar, hablar y de sus costumbres. Basically, for our friends and patterns to change, Fundamentalmente para que puedan cambiar nuestras tendencias y maneras de hacer, to change our traits, our friends, para cambiar nuestras características, nuestras tendencias y nuestras maneras de hacer, uno de los medios es el servicio. if you are sincere in your service, Si somos sinceros en nuestro servicio seek again aggrandizement to the service, y no buscamos el engrandecimiento mediante el servicio, ni provecho mediante el servicio. in terms of currency. Y claro, provecho no es solo en términos de dinero. The little service you do enables you to receive much more service from others. El poco servicio que podamos hacer nos permite recibir mucho más de otras personas. Orienting only to serve, not to look for service from others. Pues orientarnos solo a servir y no a esperar que los demás nos sirvan. That is sincerely followed. Si uno sigue eso con sinceridad, las características y tendencias nuestras empiezan a cambiar. Lo mismo Pursuit of knowledge. ocurre buscando sinceramente el conocimiento. The burn of karma power deeply set thinking pattern. También quema esos patrones de funcionamiento en nosotros profundamente Aspect. establecidos en nosotros. Estas dos cosas, el servicio y búsqueda del conocimiento, Introspection on a daily. han de combinarse con la introspección cada día. Today we have to ask ourselves, Cada día tenemos que preguntarnos what am I doing? qué estoy haciendo. And keep up. Eso es importante. Otherwise, you do many things mechanically and Porque si no, hacemos las cosas mecánicamente y no recibimos la correcta inspiración y become a slave of those patterns. hacemos ciertas cosas y ciertos modos de hacer y nos convertimos en esclavos de ellos. Cada día tenemos que preguntarnos ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo suficiente servicio? ¿Estoy haciendo el servicio como hacen los maestros de sabiduría en esa línea? ¿Estoy verdaderamente haciendo servicio? ¿Estoy mejorando mi conocimiento? ¿Es mi manera de hablar mejor? ¿Es mi manera de trabajar mejor? ¿Es mi organización del tiempo mejor? ¿Cuál es mi actitud hacia la gente? ¿Está mejorando? Es muy importante este tipo de introspección, más importante que la meditación en los estadios iniciales. Al principio se les pide a los estudiantes que miren dentro de sí mismos y averigüen qué les pasa. ¿Por qué me siento tan infeliz? Descontento de mí mismo y de los demás. ¿Cuál es el problema exactamente? Uno tiene que excavar dentro de sí mismo para obtener las respuestas. Mucha gente no lo hace. La introspección y el autoanálisis, como la autocrítica. E intentar ver cuáles son nuestros propios defectos. Somos muy rápidos en ver los defectos ajenos, pero si aprendemos a ver los defectos en nosotros mismos, significa que nos estaremos desapegando de nuestro yo inferior, y con ese yo superior
y ese yo inferior podemos encontrar muchas cosas. Hasta que no nos convirtamos en iniciados, tenemos que descubrir muchas cosas en nosotros para trabajar con ellas, para mejorarlas. Ciego es el hombre que se dice yo soy perfecto, porque está perfectamente ciego y perfectamente sordo. Sí. Uno ha de intentar mirar dentro de sí mismo. Si yo todavía no me he convertido en un maestro como el maestro Joel Kuhl, hay un ejemplo de un gran maestro que sentado en los Himalayas dicta libros a una persona en los Estados Unidos de América, luchando en una guerra por un lado, por otro lado dictando libros, igual que Krishna en una guerra hablando del Bhagavad Gita. Tenemos que fijarnos una meta alta. Así nuestra meta es trabajar con los maestros de sabiduría. Los maestros de sabiduría se han demostrado lo que es posible como seres humanos. Hasta que no lleguemos a ese punto, podemos estar satisfechos de nosotros mismos. Yo no lo estoy. Yo no estoy satisfecho conmigo mismo hasta que no llegue a ese logro. El maestro Joel Kuhl piensa en Maitreya el Señor. Maitreya el Señor piensa en Krishna el Señor. Así siempre hemos de ponernos un ejemplo superior a nosotros para intentar trabajar en esa dirección. ¿Por qué seguimos a un maestro de sabiduría, a un instructor? Pues porque vemos en él cosas que nosotros no tenemos. Y a menos que hagamos esa introspección, no podemos conseguir esto. Yo siempre le digo a la gente que está cerca de mí, ¿has hecho suficiente introspección? La persona que hace introspección pone su fuego, el fuego de su cocina, por así decirlo, pronto por la mañana. Si no, ¿qué ocurre aunque hagamos plegaria, meditación, si no encendemos el fuego? Y mucho menos conseguir la sabiduría. Y después incluso de haberme tomado baño, haber ido a la sala de meditación, haber meditado 40 minutos, ¿qué me ha ocurrido a pesar de todo? Lo hago por rutina, ha sido una meditación rutinaria. Eso también ocurrió ayer y la última vez. ¿Y qué? Este tipo de cuestionamiento de uno mismo es necesario. Cuando el que pregunta en el interior está alineado, nos dejará movernos solo siguiendo el camino. Este tipo de introspección falta por lo general, porque la gente cae en una forma mecánica de hacer las cosas. Todo se vuelve mecánico. Hasta la cosa más inspiradora se puede reducir a una forma insípida y mecánica. Por lo general la gente lo hace así, pero solo hay algunos que tienen el fuego encendido siempre y que no lo apagan hasta que no se han autorrealizado. Krishna, el Señor dice, uno de entre 1.000.000 suele tener, uno de entre 1.000 suele tener ese fuego. Hay gente curiosa, sí, que puede buscar las cosas, pero
El que tiene el verdadero fuego y el que lo enciende es el que camina por el sendero. Complete submission or surrender to the master. How should this be? ¿En qué consiste la completa entrega al maestro y cómo ha de ser? Olvidémonos de entregarnos al maestro por completo. Es una palabra que solo se consigue en los últimos estadios. Es una palabra que se usa con mucha facilidad en India. La llaman surrender, rendirse o entrega total al maestro. Pero hay que hacer muchas cosas antes de sumergirse en la conciencia universal. Esta palabra se usa a la ligera y de una manera muy general e irresponsable. Es una ilusión. El maestro sabe que es una ilusión. La gente se ha ido la luz. Esto de la entrega total es la última cosa que ocurre. Y tarda mucho, mucho, mucho tiempo antes de que podamos estar listos para entregarnos. Es mejor que de momento esa palabra, entrega total o rendirse al maestro, la quitemos de nuestro diccionario hasta que seamos capaces de entregarnos por completo a algo superior. Hemos de hacer mucha cosa antes, mucho trabajo. Nosotros solemos entregarnos solamente cuando podemos recibir algo a cambio, mientras nos resulta conveniente. Si no nos resulta beneficioso, no hacemos las cosas. Cuando no nos resulta conveniente, tampoco. Y cuando no tenemos problemas, tampoco nos entregamos por completo al maestro. De modo que la persona que haya hecho esta pregunta tiene que pensar primero en seguir los principios fundamentales de la ahimsa, de la inofensividad, del niskama karma, es decir, la acción sin esperar resultado. Estas son las cosas fundamentales que no solemos hacer. Hacer acciones sin estar apegados personalmente a ellas. ¿Podemos hacer eso? Tenemos muchísimo apego hacia las cosas que conocemos y no quedarnos apegados a los frutos de la acción. Cuando uno hace buen trabajo, también se desarrollan otras buenas cosas paralelamente. Pero la gente se queda apegada, abatollada cuando hace cosas buenas. Y hacen como un acto de vampirismo pensando en el buen trabajo que ha ocurrido a través de ellos. Es decir, se aprovechan de eso. De modo que entrega total es la última cosa en la que tenemos que pensar. La entrega total es la octava clave del Bhagavad Gita. La octava. La número 18. Hay 17 claves que hay que practicar antes. Cuando la gente habla de la entrega total, podemos concluir que no está haciendo nada. Porque la persona que está verdaderamente entregada por completo no habla ni de la entrega, ni del... Si yo sigo el sendero de la entrega, pues todavía existe ese yo. Y mientras exista el yo, no puede haber entrega total. ¿Dónde puede estar la entrega total con el yo delante?
He visto suficientes entregas de esas, que no son entregas totales. Son entregas según los términos y condiciones del que se quiere entregar. Yo me entrego a ti siempre y cuando tú satisfagas mis necesidades. Eso no es entrega. Si alguien dice me he entregado, pues le podemos decir no te creas. Porque en el momento en que uno dice yo, ese yo sigue existiendo. Pero para la persona verdaderamente entregada al yo deja de existir. Hay muchísimas otras cosas que hay que practicar antes. Pido que se practiquen. Les voy a dar un pequeño ejemplo. Una vez el maestro Ike planeó una convivencia de comunidad en la que el dinero sería reemplazado por la cooperación mutua entre la gente. Construir un pueblo ideal en el que cada uno haría una función u otra. Viviríamos del producto de la tierra, de cultivar la tierra, viviríamos de los animales y de las plantas. Servir a las plantas, animales y a la tierra para obtener nuestro alimento, para vivir en comunidad en la que no nos haga falta depender del dinero. Porque él tenía la impresión de que había muchas familias que se habían entregado por completo a él. Pues ni una simple, sencilla familia, ni una sola, fue a ese proyecto. ¿Dónde está la entrega total? Primero le preguntaban, ¿cuándo irá usted, maestro, a ese proyecto? Todos querían saber cuándo iba a ir el maestro y cuándo iban a ir los otros. Siempre se preguntaban, ¿cuándo te vas a ir? Una buena mañana llegó una carta con un maestro de escuela. De un maestro de escuela que le dijo, maestro, me quiero entregar a usted en su plan de vida en comunidad. Tengo una familia, una esposa, una madre y 10 hijos. Mi salario como maestro no me alcanza. Si podemos ser acomodados todos nosotros en ese pueblo, dimitiré de mi trabajo y me iré a vivir allí. Así que estaba buscando una solución doméstica y económica, y ese es el pensamiento de entrega. Así que durante un año solo llegaban ese tipo de respuestas. Así que el maestro Ike cerró ese proyecto, se quedó en la ciudad y fue haciendo lo poco que podía hacer en este sentido. Así que os lo pido por amor a Dios, que no alteréis este principio de la entrega. Es mejor que nosotros nos rindamos, nos entreguemos a nuestro yo superior, a nuestro ser verdadero, que nuestro yo inferior se someta o se entregue a nuestro yo superior, que nuestro yo inferior se entregue a la sabiduría. Y asegurémonos de seguir las instrucciones del yoga. Al hacerlo, en los estadios últimos o penúltimos, es cuando se produce la entrega total del ser, de uno. De modo que ya es hora de que no hablemos más de entrega total así a la ligera.
a la salud o la falta de salud en cualquier plano, físico, emocional o mental, se debe a un modo de conducta no natural. Sorry. Hay personas listening to Darle very high in your I'm listening her through his earphones and I'm not listening to you for the last 3 sentences. I'm sorry. De modo que la salud es en los 3 planos: física, emocional y mental. De entre los 3 estados de salud, la preferencia es salud mental. Y vemos muchos maestros que son mentalmente sanos, pero físicamente están enfermos, como Ramana Maharshi, por ejemplo. Pero cuando se trata de la enfermedad, hemos de pensar sobre todo en salud en términos mentales, luego salud en términos de emoción y luego salud en términos de plano físico. Pues pensar solo en la salud a nivel del plano físico, teniendo muchas alteraciones emocionales, un día u otro nos traerá también enfermedad física. Y la falta de salud a nivel mental también nos traerá en su día enfermedad a nivel emocional y enfermedad a nivel físico. Solo cuando sintonizamos por completo en nuestra mente, nuestros sentidos y nuestro cuerpo, con un modo de vida, digamos, santo, ni siquiera aún así se nos promete que tengamos salud a los 3 planos. No existe la salud total en este planeta, en este plano. La salud total y completa no es posible en este planeta, porque el planeta mismo está enfermo. Este planeta es imperfecto. Así que el cuerpo que obtenemos con la congregación de los elementos de este planeta no pueden ser totalmente sanos. Reconozcamos este hecho. Pero aunque en medio de la enfermedad es mejor que tengamos una enfermedad que podamos manejar, es decir, hacer el mejor uso de un cubo malo, el mejor uso posible. La humanidad en el pasado también ha contribuido a las enfermedades que tiene ahora este planeta. Nuestros antecesores también han contribuido al planeta con 2 enfermedades importantes. Uno es el cáncer y el otro es la sífilis. Estas 2 enfermedades nos han venido de las razas anteriores que vivieron en este planeta. De modo que su conducta dejó ciertos gérmenes en el planeta debido a 2 aspectos de nuestros antepasados. La excesiva supresión de los deseos en nombre de una vida monástica. Hubo mucha supresión, por un lado, con demasiada enseñanza de tipo moralista que la gente no podía seguir, que era imposible de seguir.
Y luego también hubo demasiado abuso. Too much of indulgence has contributed to sickness on the planet. El demasiado abuso contribuyó a la sífilis en el Too planeta. much of suppression Demasiada supresión contributed to cancer. contribuyó al cáncer. So these two diseases Estas dos enfermedades come from the past. vienen del pasado. And we also have done our job. Y nosotros también hemos hecho nuestro trabajo, Creating one more disease to the planet. contribuir con una enfermedad más al planeta, That is AIDS, que es el SIDA, a recent one. una cosa reciente. The suppression and excessive indulgence La supresión y el excesivo abuso have brought in syphilis and cancer. han traído, como decía, a la sífilis y el cáncer. The Aryan race, La raza aria, which is generally known to be a thinking race, que es conocida generalmente como una raza pensante, race called Atlantean porque la raza anterior llamada emotional race. raza atlante era altamente emocional. Emotions are suppressed, we have cancer. Cuando las emociones se suprimen, uno tiene cáncer. So we have syphilis. Cuando las emociones se dejan ir y no se moderan, uno tiene sífilis. That is from the previous stage. Eso es de los estadios anteriores, como hacían los atlantes, ¿no? Y luego, los arios, en virtud de, Contributed to the tension of the mind. de su pensamiento, han contribuido a la tensión de la mente Contagious to the blood flow. y a que se produzcan bloqueos en el flujo de la sangre. Y son los que trajeron las enfermedades del corazón, Likewise, diseases are contributed los bloqueos del corazón. Así, to humanity. las enfermedades, la humanidad contribuye a las enfermedades. Los ejecutivos promedios o gente que está en el gobierno son gente con una mente tensa. Esa tensión trae problemas de corazón. No puedo escucharla. These are all things that are there in the human being. By way of a yogic way of living, one can slowly get out of these things and find a balance between. Uno puede salir de todas estas cosas llevando un modo de vida yógico y encontrar un equilibrio en sí mismo. Lesser diseases La gente se establece en enfermedades menores which are manageable, que se pueden llevar, se pueden sobrellevar enable you to move on, y que nos permiten seguir viviendo, ir not adelante come in the way of your function. y que no interfieren en nuestro funcionar, en nuestro trabajo. ¿Ah? Of anyone when it? Okay. Is a car Entonces, por eso dice el ejemplo de ese coche belonging del to señor Gopal. Ujú. as long as it functions, Que mientras siga funcionando, good enough. bueno, es todavía bueno, sirve. As long as your body Mientras nuestro cuerpo cooperates with you, coopere con nosotros listen to the work of disciples, en relación con el trabajo del discipulado, it's okay. pues está bien. A heart attack, Un ataque de corazón, un syphilis, caso de sida o de sífilis o de cáncer stability, o, allow you to carry on. debilidad nerviosa no nos permiten seguir adelante. So the answer to the question is, De modo que la respuesta a la pregunta by a right and sensible way of living, es que mediante un modo de vida correcto y con, help you to de- settle down con- lesser diseases con cabeza podemos establecernos en enfermedades menores in more serious diseases, más que en enfermedades más graves derail you from your function. que nos harán descarrilar de nuestro funcionamiento. So that's the kind of health we can think of. Ese es el tipo de salud en el que podemos, al que podemos aspirar. No aspiremos a la salud perfecta, que no existe. Health is mental, emotional, physical. La salud perfecta es la salud a nivel emocional, físico y mental. Have physical ailments. They are not mentally sick, but then there is physical ailment. Men with physical strength have many mental problems of frequent irritation, Las anger.
personas con fuerza física suelen tener otros tipos de síntomas y limitaciones a nivel emocional y mental, como pena, miedo, desconfianza, enfado, enojo, síntomas que son sentir incomodidad a nivel mental o emocional es mucho más peligroso que a nivel físico únicamente. Y tener enfermedades de miembros menos importantes del cuerpo es mucho mejor que no de miembros más importantes. Ciertos órganos son muy importantes para que el funcionamiento del cuerpo se dé, como los pulmones, el corazón, las glándulas. Otros órganos, aunque estén ligeramente enfermos, no importa. Así tenemos que escoger para escoger un mal menor mejor que un mal grande en términos de salud. La gente piensa mucho en la salud hoy día, pero eso no existe. Todo lo que comemos y bebemos, los cereales que tomamos tienen ya un tipo de enfermedad u otro. No podemos asegurarnos ya de lo que comen los búfalos. Los búfalos son búfalos y van por ahí comiendo lo que quieren. Nosotros no podemos ir hasta ese punto de controlar eso. Es pobre pensar solo en la salud física. Es mejor buscar la salud mental, el humor mental, la disposición mental positiva, una mente que no se afecta frecuentemente por los humores. Eso es lo mejor. Los médicos también han de pensar más en términos de salud en los planos superiores que en los planos inferiores. Esa es la manera futura de mirar a la salud, de considerar la salud. ¿En qué? ¿Qué es el viaje astral? ¿Puede una persona hacerlo conscientemente? ¿Y cómo se da cuenta de ello una persona? El viaje astral es posible inconscientemente. Durante las horas de sueño ocurren viajes astrales en estadios avanzados del yoga. Hacemos viajes astrales inconscientes. Conscientes. Todas las noches nos ocurren viajes astrales. Es un viaje inconsciente porque es la naturaleza la que nos guía. Pero una vez que progresamos en el sendero del yoga, podemos viajar astralmente conscientemente ya. Igual que al principio el niño necesita de la ayuda de la madre, pero más tarde se vuelve independiente, así también en el sendero del yoga la gente llega a depender de sí mismos más que depender de la madre naturaleza. La meditación de la mañana temprano suele ser muy profunda. Por la tarde no suele ser tan profunda. ¿Por qué? Por la mañana pronto uno está fresco y no está todavía en el mundo del pensamiento. Pero por la tarde está uno mucho más lleno de los pensamientos del mundo, derivados de la actividad mundana del día. Y nuestra mente no está tan fresca como por la mañana. Por eso necesitamos darnos una ducha o un baño, aislarnos de la actividad objetiva, leer una escritura, preparar la mente
orientarla. Y entonces podremos tener una buena plegaria o meditación por la tarde. Por la mañana es más fácil porque estamos frescos. Estamos frescos como una rosa, como una flor. Así que entra bien, pero te doy la enhorabuena si tu meditación de la mañana es verdaderamente tan buena como has dicho. Conscious prayers given by Master Nietzsche, whether they can be contemplated daily without following the dates mentioned against each meditational prayer. Si uno puede seguir las meditaciones diarias dadas por el maestro y qué, sin seguir otras cosas, dicen, no, cuando uno sigue es mejor seguir por completo. Hay una manera prescrita de trabajar con estas meditaciones ocultistas. Es como decir, bueno, en esta convivencia de grupo puedo ir yo a la ciudad a desayunar, a almorzar y a comer y luego volver. O he de comer primero los vegetales, luego la sopa y luego el yogur. ¿Por qué no puedo hacer las cosas al revés? Primero voy a comer yogur. O no voy a comer arroz, o no voy a comer yogur. Hay un orden en el comer. Hay un orden en la manera de vestirse. Uno no se puede poner el pantalón como prenda de arriba, ni la prenda de arriba como pantalón. ¿Por qué buscamos la falsa libertad? El alma necesita libertad, pero hemos de saber cómo aplicarla, cómo utilizarla. Hasta que no sabemos por qué, porque se nos dan las fechas, es mejor que sigamos esas fechas y la oración que corresponde a cada día. Sigamos esas plegarias hasta que comprendamos qué es lo que quieren decir esas meditaciones. Es lo mismo en todos los aspectos de nuestra vida. Hay para un propósito existe una disciplina correspondiente. El médico nos prescribe ciertas medicinas para ser tomadas por la mañana, al mediodía y por la tarde. ¿Podemos acaso cambiar el orden y tomárnoslas como nos dé la gana? Tenemos la libertad de hacerlo, sí, pero entonces no obtenemos los beneficios que se pretenden. Cuando uno se toma esa libertad, después no puede cuestionar y decir, no me dieron la experiencia necesaria. Si uno quiere adoptar una disciplina, tiene que adoptarla por completo, no solo una parte. Eso es válido para cualquier acto de la vida. Desde lavarnos la boca, los dientes. No puede uno decir me voy a limpiar una parte de los dientes y otra parte no. Y lo mismo ocurre con lo demás. No funcionan las cosas. Soul is immortal. If this being the case, how to identify the great souls like Adi Shankaracharya, Ramanujacharya? After they enter the physical form and enter another physical form. Also, with the soul is immortal. If this being the case, how to identify the great souls like Adi Shankaracharya or Ramanujacharya after they enter that physical form and enter another physical form. Also, with the wisdom of that soul in their previous physical form, will they continue their service to the mankind in the next birth also? If so, how to know about this now? Great souls when they are rebirth
Las grandes almas, cuando vuelven a nacer, are known only to great souls. solo las grandes almas las reconocen. The mason knows the mason. Un masón conoce a otro masón. Others do not. Los demás no pueden reconocerle. Master knows the master. Un maestro conoce a otro maestro, los demás no lo reconocen. Some of the great souls may come back or may not come back immediately. Algunos de las grandes almas, como las mencionadas, pueden volver o no volver inmediatamente. All depends upon the divine will. Todo depende de la voluntad divina. All people who have tuned up to the divine will. Son todos seres que han sintonizado con la voluntad divina Incarnate. y se encarnan según sea la voluntad divina. Take to physical form or they don't take to physical Si form. toman continue to forma física o no, siguen existiendo, and are known in their circle. pero en sus círculos son conocidos. How do we know? ¿Cómo sabemos We nosotros? only know when we have also grown to that level. ¿Cómo podemos reconocerlas? Solo cuando estemos a la altura de esa conciencia nosotros. Recognize that. Si no, no podemos reconocerlas, Unless we have grown to that kind of awareness. a menos que hayamos crecido hasta ese tipo de conciencia. It is achievable. That is what is demonstrated by every man who became a master. Esa conciencia, ese grado de conciencia se puede conseguir. Eso lo demostraron todos los hombres que se convirtieron en maestros. Así que el renacimiento, la reencarnación de un alma, solo se conoce o solo lo sabe o reconoce aquel que se marcha conscientemente y que inconscientemente se vuelve a encarnar y que conscientemente se vuelve a reencarnar. They are function between the divine and the human. So their life and their continuity is only known to that group who have gained that concept. La vida y la continuidad de esos seres que actúan o que van de entre lo humano y lo divino solamente los reconocen otros seres similares y no la gente común que se cree todo. Así son las cosas. We see different colors when we close our eyes. Porque vemos diferentes colores cuando cerramos nuestros ojos. Because there are different colors Porque hay diferentes colores, in you and around you. tanto en nosotros como a nuestro alrededor. Tanto en nosotros como alrededor nuestro hay diferentes colores. Number one. Esa es la primera cosa. La segunda Combination of the colors that you see on a particular day when you close your eyes es la combinación particular de colores que vemos en un día determinado. is the combination of your psyche for that day. Es la combinación de nuestra psique por ese día. That means Es decir, your psyche que is nuestra psique está color psychology. orientada a la psicología de esos colores, esa combinación de colores. Durante ese día uno puede ver naranja, otro puede ver amarillo, dorado o violeta, puede ver acuamarina. Claramente uno ve azul, So whatever colors you feel that day, pero cualquier color que uno sienta o vea these energies to you en la meditación le darán las correspondientes energías que nos permitirán interpretar que esos son los colores de ese día para nosotros. Son los colores internos que tenemos. Los colores que tenemos en nuestro interior somos los que vemos tanto dentro como fuera de nosotros por ese día, que no tiene por qué ser la misma combinación de color cada día. No tiene por qué. What is the true meaning of Atma? ¿Cuál es el verdadero significado de Atma? ¿De dónde se genera esta palabra y este concepto? wherever we have generated, there it is generated. Donde nosotros la generemos, allí se genera. Atma means Atma indestructible. significa el indestructible. The word atom also came out of it. La misma palabra átomo viene de eso, de ella, The Atma. atom is not indestructible. Pensando o creyendo que el átomo es indestructible, The word atom is given to the particle. se le dio a la partícula el nombre de átomo. But now atom is found divisible. Pero ahora se ha dado cuenta que el átomo se puede dividir. Atma is indivisible, indestructible. Sin embargo, el Atma es indivisible e indestructible, inmutable y eterno. Meaning of Atma.
ese es el significado de Atma. That's the basis for all creation. Es la base de toda la creación. Your own existence Nuestra propia existencia is the basis for all the activities that we can. es la base de toda la actividad que realizamos. If you can experience your pure existence beyond your body, Si podemos experimentar nuestra existencia pura más allá de nuestro cuerpo y nuestro pensamiento, then you know what Atma is. entonces sabremos lo que es el Atma. Atma is the basis from which there is the emergence of consciousness. El Atma es la base a partir de la cual surge la conciencia. Cuando somos, cuando somos conscientes tenemos una base para ser conscientes y esa base se llama Atma. Sin esa base no puede haber conciencia, porque la conciencia es también algo periódico, que surge y se repliega, que emerge y se funde, que emerge y se funde. Cuando está emergiendo o surgiendo, tiene que haber una fuente de la que sale, si no, a esa fuente se la llama Atma. De modo que del estado de ser que es, del que no se puede hablar y no se puede uno imaginar, que se llama la existencia pura, Our existence is the existence of Atma. es donde está metida nuestra existencia. Nuestra existencia es la existencia del Atma And our awareness y nuestra is from our existence. conciencia surge de nuestra existencia. And Atma has so many qualities. It is beyond all qualities. El Atma está más allá de todas las cualidades y es como el espacio que todo lo impregna, It is the very basis de of modo all creation que es la base misma de toda la creación and is also basis of every being. y es también la base de todos los seres. All that we know springs from it. Todo lo que nosotros sabemos o conocemos surge de la vida, la conciencia, la luz, Cycles of time, los ciclos del tiempo, force, la fuerza, thought, el pensamiento y todo lo que vemos springs from it. surgen de él. That's the original. Es el original. Everything is an unfoldment of that. Todo lo demás es un despliegue de eso. When you trace back, Por eso, you can only trace back up to your consciousness. cuando miramos atrás al origen, solo podemos llegar hasta nuestra conciencia. Which has the basis, Y- that is Y esa conciencia que tiene una base, si entramos en esa base, you are not yourself conscious, so you don't know what it is. ya al dejar de ser conscientes no sabemos lo que es. Come out of it, Solo cuando salimos de ella experience. sabemos sí que la hemos experimentado. Just like you feel that you have slept last night. Igual que sabemos que hemos dormido la noche pasada, How did you sleep? Do you know? pero sabemos cómo dormimos. So also the existence. Beauty of it is experience when you come out of it into the second Así state of consciousness, ocurre. aware. Así también la existencia sabemos, tenemos noticia de ella cuando estamos en el segundo estadio de conciencia. Step by step, Necesitamos trabajar paso por paso to get to the state of pure consciousness. para llegar al estado de conciencia pura. All meditation, Todas las meditaciones o plegarias to gain that state of pure consciousness, son para conseguir ese estado de conciencia pura en el que no existe el pensamiento. step of meditation, El primer paso conscious de la meditación es en estar en estado de conciencia sin pensamiento, there only I am, as your original thought exists. en el que solo existe yo soy como pensamiento original. That, as a basis, the comprehension Pero esa comprensión se basa sobre la base de la existencia. So when you contemplate upon the existence, you being pure conscious, De modo que cuando contemplamos en esa existencia, siendo conciencia pura, you are drawn into it suddenly sometimes. a veces se nos arrastra y se nos lleva a ella. Drawn into it, you don't exist. Y cuando As an individual unity. se nos arrastra hacia ella, dejamos de existir como unidad individual. Pero de nuevo volvemos a venir a nuestra Like a wave when individualidad. Igual que una ola se mezcla en el océano y luego vuelve a surgir. totally merger, En este estado de fundición completa, feel your existence. uno no siente ya su existencia, sino solo cuando vuelve a venir se da cuenta de lo que fue,
Como cuando decimos, hoy he dormido bien. ¿Cómo es que hemos dormido bien? ¿Cómo lo sabemos? Pues porque no dimos vueltas, no tuvimos frío o no oímos ningún sonido. Generalmente lo entendemos por los opuestos. Es un estado indefinible. Cuando tenemos algo que entender, entonces ya dejamos de estar en ese estado. Cuando hemos perdido nuestra comprensión, entendimiento, al volver sabemos si he entendido lo que quiere decir. Volvemos impresionados por el contacto de esa realidad. Así se experimenta al Atma. Todas estas disciplinas que seguimos son solo para ascender plano a plano para llegar a experimentar, a la experiencia. Así es. ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Para qué la educación? ¿Para qué ganar? ¿Por qué hay que hacer todo esto en la vida? ¿Qué consigue uno con lograr todas estas cosas? El tipo de preguntas esta vez parece ser muy alto. Pero muy fundamental, como si falta de experiencia de otras convivencias. A eso se le llama vida mundana, solo nacer para ganar dinero, para ganarse la vida y morir. A ver, el propósito de la vida uno lo llega a conocer. El propósito de la vida es saber quién es uno, el ser de uno, qué tengo que hacer, qué debo hacer para conocer a mi ser. Así tiene que orientarse uno hacia el propósito de la vida. ¿Qué hay que conseguir en la vida? La autoconsciencia, la autorrealización. Durante las meditaciones, ¿qué es mejor sentir? ¿La osa mayor en nuestro centro de Ajna o la rectificación del maestro mismo? Lo dejo a vuestra elección. Seguid lo que más os guste conscientemente de estas dos modalidades. Entre los A ver, ¿por qué en la simbología de los asuras a veces los describen con muchas cabezas, 10 o más, pero ¿por qué no encaja eso? En las escrituras sagradas siempre han de leerse entendiendo su simbolismo, si no nos parecen cosas extrañas. Ravana tiene, por ejemplo, 10 cabezas, lo que quiere decir que solo es consciente de 10 aspectos de su ser. ¿Qué son esos 10 aspectos? Los 5 sentidos, más los 5 órganos de acción. Un loto de 10 pétalos, al loto de 10 pétalos se le llama plexo solar. Una persona que vive en su ego es considerada
como que tiene un loto de 10 pétalos en ella. Esos 10 pétalos del loto se definen o representan por las 10 cabezas. Pero el 10 también puede ser considerado como el número perfecto. Hemos de ver siempre el contexto en el que se menciona o representa algo. El 10 es el número perfecto. Y el 10 existe también a nivel mental. Un ser puramente mental con todo su ego se dice que es 10. Ese es el 10 inferior. Y padece por su ego. Luego al Creador se le representa con 4 cabezas. Las 4 cabezas del Creador hablan de la creación cuádruple. Toda la creación es cuádruple. Existencia, consciencia, pensamiento y acción. Esos son los 4 aspectos de la creación. Esos son los 4 aspectos del ser humano. Uno ha de saber el contexto en el que se utiliza el número. Los Vedas son 4, los Yugas son 4. Hay un conocimiento, una ciencia del 4 en los Vedas. El Creador es la base de la creación cuádruple. Y para decir eso se le representa con 4 cabezas. Y Ravana se dice que tiene 10 cabezas, con lo cual no se quiere decir que sea 2 veces y media más grande que el Creador Brahma, que solo tiene 4. Ravana, igual que una oruga, tiene muchísimas patas. No puede ser más grande que nosotros. O los animales que tienen 4 patas y nosotros solo 2 piernas. No por eso son más grandes. Hemos de conocer el simbolismo del número, así como el contexto en el que se utiliza. Cuando se habla de las 10 cabezas de Ravana, se refiere uno a la persona que está en el plano, en el plexo solar. Cuando se habla de las 4 cabezas del Creador, se habla de la existencia cuádruple, que es total. Hay existencia física y hay existencia a nivel de pensamiento, en el plano del pensamiento, hay existencia en el plano de consciencia pura y hay existencia como existencia pura. Una persona capaz de experimentar los 4 planos de existencia puede ser un creador ya. Eso es lo que representan o indican las 4 cabezas del Creador. Eso es así a modo breve. Porque el símbolo del Creador tiene muchas más dimensiones. A veces cosas que nos ocurren ahora tenemos la sensación de que ya las hemos vivido o experimentado. O tenemos una premonición de algo que va a ocurrir. Eso es posible porque en el plano astral las cosas ocurren antes y luego después vienen al plano físico. Se dice que su duración es como de 6 meses. Podemos percibir muchas cosas 6 meses con anterioridad. Si estamos muy despiertos al plano astral, podemos percibir cosas con mucha más anterioridad. Las cosas se ocurren primero en los planos más sutiles y luego en los más densos. A veces nuestra psique se proyecta hacia el plano astral. Y así podemos saber que ciertas cosas van a ocurrir, porque ya están en ese plano.
Es una cuestión de precipitarse, de precipitación. Solo cuando tenemos conciencia de los planos sutiles podemos tener estas experiencias. Puede ser una situación inconsciente, o si uno sigue una disciplina, esa experiencia se puede volver consciente. Al seguir una disciplina uno puede tener esa experiencia de tipo consciente. Si deseáis podéis pensar en otro grupo de preguntas nuevas. O si no, nos volvemos a reunir aquí a las 11.